Mis hermanos, buenas, bendecidas tardes, días, mañanas, madrugadas, tengan todos ustedes, como siempre. Les damos la bienvenida a este su programa, Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio, su hermana en Cristo, Brenda Leiva, Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE Ciudad de México. Vamos a empezar como siempre con una poderosa oración. Les pediríamos que nos acompañen. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el tema que queremos compartirles el día de hoy es algo que pensaría que la gran mayoría nos ha entrado esta tentación, no sé si llamarlo así, curiosidad, por decirlo menos, pero también el preguntarnos cuando somos personas observadoras, e inclusive que también nos han hecho esta pregunta nosotros también, es ¿por qué le va bien a los malos? Ahora, ¿quiénes son los malos? Eso lo tendríamos que analizar muy profundamente. Pues pasa, mis hermanos, que vivimos en un mundo en el que un porcentaje desgraciadamente alto de personas viven su vida como si Dios no existiera. Personas que hacen el mal, personas que ignoran a los necesitados, contentos, felices, en ocasiones disfrutando del dinero mal habido, otras veces que son admiradas por los que no superar sus necesidades inclusive básicas, ¿sí? Entonces surge esa pregunta, ¿por qué le va bien a los que vemos que son personas malas, que son personas de un corazón que les decíamos no se compadecen de las necesidades de los demás, que pasan como quien pasa por el mundo creyendo, pensando que lo que tienen se lo han ganado y que el que no tiene es su problema. Pero también hay que meditar
lo que la palabra de Dios nos dice sobre estos hechos que inclusive pueden hacer que algunos se sientan desilusionados, defraudados. Y sobre todo también cuando la maldad parecería que estuviera dominando al mundo, ¿no? Donde el amor al dinero es el que impide o borra cualquier conciencia de pecado, mis hermanos. Pero sobre todo el creer, el asegurarse, porque bueno, es cómodo que deciden hacer el mal convencidos de que pues no va a haber castigo de ninguna índole, ni castigos humanos, ni castigos divinos, ¿sí? Qué tristeza, qué tristeza. Hoy tuvimos la bendición de llevar la oración de la coronilla, en la cual, bendito sea Dios, la compartimos de lunes a sábado a través de precisamente esta página. Y una de las cosas que acostumbramos a pedir es precisamente por aquellas personas que tienen en sus manos el destino de muchas otras y que toman decisiones o dan órdenes o cambian leyes, ignorando completamente lo que la palabra de Dios nos enseña, nos indica, nos sugiere. Y cuando pedimos por ellos y por ellas, es que le pedimos a Papá Dios que les regale conciencia de pecado. Pero conciencia de pecado en el sentido de que, tanto para ellos como para nosotros, hermanos, que de las decisiones que tomemos en nuestra vida, en esta efímera vida, comparada con la eternidad, vamos a tener que dar cuentas el día de mañana, mis hermanos. Y esa ignorancia voluntaria es lo que lleva en su gran mayoría al hombre, a la mujer, al ser humano, a vivir en pecado, en pecados terribles que dañan, que matan, pecados que destrozan familias completas en el sufrimiento. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre los que acumulan para sí sin nunca querer compartir nada? Precisamente hoy en la tarde que estaba tomando algunas notas, no por casualidad, el Señor todo lo tiene programado, bendito sea Dios. Me encuentro este libro que se lo súper recomiendo, lo pueden encontrar en las librerías católicas, Los sueños de San Juan Bosco. Para los que ignoran, es bueno que compartamos. San Juan Bosco, nuestro buen Dios, le dio a él el don, por llamarlo así, de revelarle, mis hermanos, a través de sueños, situaciones o cosas que iban a pasar a su alrededor, con las personas que vivía, principalmente con jovencitos con los que él trataba de impulsar y encaminar en la vida en Dios. Y es una bendición poder estar leyendo estos sueños de San Juan Bosco, que son este libro pequeño, pero al mismo tiempo lleno de bendición, que nos comparte 159 sueños de San Juan Bosco. Y lo he estado leyendo poco a poco, subrayando, ¿sí? Porque acordémonos también, ahorita no tengo el dato, pero la palabra de Dios nos dice, nos enseña que, y bueno, lo sabemos,
que el Señor también se manifiesta en sueños. Para no ir más lejos, bueno, los sueños que le fueron dados a San José de cómo proteger a la Sagrada Familia. Y hay un momento en el Antiguo Testamento inclusive que nos dice que si los sueños se te repiten, mi hermano, mi hermana, es una clara señal de que Dios te está pidiendo algo a través de los sueños. Y yo les compartía a mis hermanitas de comunidad del apostolado del ANE que a través de una situación que me tocó vivir hace algunos meses, tuve un accidente muy fuerte. Estoy poniendo en manos del Señor, si es que me permite compartirlo más adelante. Tuve un accidente muy fuerte, la fecha la tengo muy clara, 16 de febrero. Y en ese accidente fuertísimo, inclusive mi coche fue declarado pérdida total. Pero que ese accidente marca en mi vida algo muy importante, un antes y un después. El darme cuenta que solo la misericordia de Dios me permitió, por llamarlo así, una segunda oportunidad en mi vida. Y comentándolo, compartiéndolo con un sacerdote, él me decía algo que me encantó. Me dijo, pregúntale al Señor cuál es la causa, motivo o razón que te está dando esta segunda oportunidad y que te está permitiendo esta segunda oportunidad. Y lo he hecho, mis hermanos. Y el Señor me lo ha estado permitiendo y pues se los comparto por lo pronto en dos formas para mí importantísimas. Cuando vivimos apartados de las cosas de Dios, y yo, como dice el apóstol Santiago, me encanta porque él dice, compartan sus pecados unos con otros, nuestras faltas unos con otros. Pero el compartir, entiendo así que lo dice el apóstol Santiago, que es una forma de reconocer los pecadores, pero sobre todo pecadores arrepentidos, tratando de aprender de esas caídas y sobre todo sobrevivir de esas levantadas. Porque si hablo por mí misma, yo les diría que tengo que reconocerlo. Hasta el año, es que acordarme muy bien no me queda muy claro, pero estoy hablando de que hace, que les pudiera hacer, más de 40 años, si no es que un poquito más, pues yo no tenía una clara conciencia de pecado. Y no la tenía no porque no me la hubieran enseñado, mis hermanos, sino porque, si bien, bendito sea Dios, mis padres se ocuparon de darme una educación cristiana. Me eduqué en un colegio católico, Sor Juana Inés de la Cruz. Y recuerdo muy bien esos años de enseñanza del Sor Juana. Las monjitas nos instruían sobre la palabra de Dios. Los sacerdotes iban con relativa frecuencia a confesarnos. Eran las épocas, les comparto que íbamos a misa y a mí me tocó, bueno, mi edad no se las digo, así que se las dejo de tarea, pero a mí me tocaron esas misas donde el sacerdote celebraba de espaldas a los fieles en latín, donde íbamos nosotros con muchísimo respeto, con nuestras mantillas a la Santa Misa. Pero hay algo que años después, cuando digo años después, que el Señor tuvo misericordia de mí y me guió, puso en mi camino personas amadas de Él,
que me fueron enderezando el camino, bendito sea Dios, porque esa es la importancia que nosotros también, que hemos sido beneficiados con hermanos que aman al Señor y que nos han ido guiando en el camino correcto, pues estamos obligados a hacer lo mismo, ¿sí? En esas épocas no se tenía el acceso muy abiertamente a la palabra de Dios, pero a mí me tocó vivir esa época de que las familias realmente era una presencia de ser católicos practicantes. Se vivía, por ponerles un ejemplo, la Santa Misa con mucha devoción. Había verdaderos testigos en el Señor. Y no es que conociéramos mucho, estoy hablando de entre la niñez y la adolescencia, pero era un respeto para los padres, para las personas mayores. Inclusive recuerdo ese respeto que se nos transmitía, que es bíblico, tu hermano mayor. El respeto que le debíamos tener al hermano mayor, que cuando los papás salían, el hermano mayor es el que nos cuidaba, y un respeto para los mayores, que decirles, la Semana Santa era santa, realmente, bendito sea Dios. Prácticamente, se los digo, me tocó vivir esa infancia y adolescencia en un lugar hermoso, mi pueblo, mi ciudad, Guasave, Sinaloa, donde los que se atrevían en aquel entonces a irse a la playa, que nos queda a unos 35 minutos de la ciudad, bueno, eran grandes pecadores. No cabía en la cabeza que en Semana Santa a alguien se le ocurriera ir a la playa. ¿Y qué tiempo estamos viviendo ahora, mis hermanos? ¿Qué tiempo el mundo se ha encargado de cambiar las sanas costumbres? Y eran tiempos de respeto que se han ido olvidando de las familias. Y les decía que me encuentro, bueno, en mi experiencia, de cuando el Señor lo permita les podré contar, después de ese accidente, dos situaciones han quedado claras en mí. Una de ellas, y que la he compartido, es pedirle al Espíritu Santo que traiga a mi memoria mis pecados olvidados. Porque cuando vive uno alejada de las cosas de Dios, es muy fácil pecar. O también es muy fácil no darnos cuenta ni preocuparnos siquiera de qué es pecado y qué no es pecado. De hecho, aún hoy hay mucha claridad en poder distinguir entre un pecado mortal y un pecado venial. Entonces, esa etapa de mi vida en la que yo ignoré por completo aún las enseñanzas que me habían dado en el colegio, entra la juventud y no puedes tú excusarte y decir, es que me fueron llevando y es que con los que andaba tampoco iban a misa, pues yo no iba. No, te vas soltando de la mano de Dios. Y vas tratando de vivir la vida a tu manera, con tus prioridades. Y sobre todo, te anestesias la conciencia. Recuerdo, me viene muy claro a mí lo que en su momento nos enseñó un santo varón aquí en nuestro apostolado, el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse. Él nos decía que lo que nos envuelve cuando vivimos a nuestra manera es como una lepra espiritual. Estamos todos enllagados del pecado, pero ya no tenemos sensibilidad. El pecado pasa por nuestra vida, y hablo de todo tipo de pecados, ¿sí?
pasa por nuestras vidas como puede pasar cualquier cosa, pero bendito sea Dios. Yo no dudo para nada, bajo ninguna circunstancia, que el poder que tiene la intercesión, principalmente es esa intercesión que viene a través de las oraciones de nuestras mamás, tiene poder, mis hermanos. Así que si tú tienes familiares que están alejados, ten la certeza de que el poder de tu intercesión, de tus oraciones, de tus ofrecimientos, tienen poder. Y fíjense que yo recordaba, ahorita me viene a la memoria, en algún momento que estaban haciéndole una entrevista al doctor Ricardo Castañón, que la gran mayoría de ustedes lo conocen. Él en su época de adolescencia y de ya adulto y todo lo demás, pues también lo envolvió el mundo y llega un momento en que abiertamente se declara ateo. Si entras a YouTube o a Google, pones el nombre de doctor Ricardo Castañón y obviamente te vas a encontrar su testimonio. Y él se declaraba ateo. Y decía algo muy importante que impacta también, porque él dice, yo me hice ateo porque los que decían que creían en Dios, pues no me lo presentaban. O sea, sus actitudes no eran muy cristianas. De hecho, confiesa que cuando tiene su conversión, pues se queda asombrado de conocer a tanto católico que realmente no vive su fe. Es católico de nombre nada más, ¿sí? Y piensan que con ponerse el nombre de católico ya lo hicieron y no es por ahí, mi hermano. Pero a lo que voy es que él compartía en su testimonio que su mamá era una mujer de oración, era una mujer creyente, practicante, pero bueno, él se metió al mundo de los estudios, se fue a vivir a otros países y bueno, pues el mundo envuelve, mis hermanos, ¿sí? Y que en alguna ocasión, estando de visita en casa de su mamá, se da cuenta de que ella se levanta temprano, va a misa y que más tarde vuelve a decir lo mismo, que va a misa. Y entonces él, así como extrañado, le dice, pero si ya fuiste a misa en la mañana, ¿por qué vas a volver a ir ahorita? Ya es tarde. Y ella le contestó, voy por los que no van. Fíjense qué hermosa respuesta. Voy por los que no van. Y esto tiene que ver también con esa importancia de lo que les he compartido, que a mí me hace reflexionar el Señor en el sentido de preguntarle, primero darle las gracias, me diste una segunda oportunidad, Señor, te doy las gracias. Pero como me aconsejó el Padre, él me decía, algo te falta por hacer, Brenda. Creo que no has terminado la misión que el Señor te ha dado. Pregúntale y Él te va a contestar. Y mi pregunta fue esa, y sobre todo mi preocupación desde tiempo atrás de poder decirle, por favor, Espíritu Santo, trae a mi memoria mis pecados olvidados. Porque el olvido de mis pecados obviamente es porque no han sido confesados. Pero eso no quiere decir que no estén registrados en el libro de mi vida, mis hermanos. Es muy cómodo llegar ante el sacerdote y decir, yo me confieso de mis pecados olvidados. Mi hermano, mi hermana, tú pídele al Espíritu Santo, trae a mi memoria mis pecados olvidados. Trae a mi memoria mis pecados no confesados y te los va a traer. Miren, mis hermanos, más tardo yo en formarme en la fila para confesarme cuando llega ese pecado que había olvidado y obviamente nunca lo había confesado, ¿sí? Y otra de las bendiciones que compartía, tuve la bendición de estar, de gozar de la presencia de mi hermano, el más chico,
que vino a visitarme, a acompañarme. Tico, mi hermano, le mando un abrazo. Y el gozar de la familia, el compartir, estar con ellos en oración. Yo le decía a él hace algunos días, fíjate que me está pasando algo extraño también. Y empecé a tomar cuenta que esto empezó a pasarme a raíz del accidente, después del accidente. Le digo, me ha venido una claridad de mis sueños, me despierto y en ese momento estoy recordando mi sueño. Pero ¿qué crees? Le decía yo, en todos mis sueños, desde hace algunos meses, o estoy en un retiro, o estoy en misa, o estoy con un grupo de personas que estamos compartiendo palabra de Dios, pero todo relacionado con cuestiones de fe. Y les pudiera decir que anoche precisamente estaba en un retiro y llegaba un matrimonio al retiro, conocido mío, y que él iba a dejar a su esposa porque ella iba a participar en el retiro y que yo me quedo así viéndolo y le digo, ¿y tú no vas a pasar? Y él se me queda viendo así como diciendo, no, esto no es para mí o algo así, ¿no? Y en el sueño yo me atrevo a decirle, te reto, no tengas miedo, te reto a que entres y pienses que vas a salir igual. Y que él se empieza a reír. En eso fue mi sueño, ¿sí? Entonces, hay que recordar todo lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Ahorita me viene a la memoria, es en las cartas de San Pablo a Timoteo, cuando nos dice que si nosotros somos personas ¿cómo decirles? Ay, no quiero que se me borre lo que les iba a decir de San Juan Bosco. Si nosotros somos, bueno, es que esto que les voy a compartir no estaba en el programa, pero déjenme ver si lo encuentro. Pero me encontré anoche en mi sueño retando a ese esposo de mi amiga, donde yo le decía, no tengas miedo, te reto a que entres a este retiro. Aquí está. Dice así en 2 de Timoteo. Déjenme ver. Dice, quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. Es 1 de Timoteo, mis hermanos, 5:8. Lo vuelvo a repetir porque es importantísimo. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. Por eso la importancia de lo que decía esta señora, mamá del doctor Ricardo Castañón, voy por los que no van. Y también hay que reparar por los que no reparan, adorar por los que no adoran. Recordemos qué fue lo que dijo el ángel cuando se le manifiesta a los 3 pastorcitos. El ángel, tengo entendido que el San Miguel Arcángel, se postra pecho de tierra y empieza esa oración importantísima que decimos después de la comunión. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y ahí los involucramos. Te pido perdón por mi hijo, por mi hija, por mi hermano, por mi tío, por mi mamá, por mi papá, por mi amigo o mi amiga que no cree. Y pedimos perdón por ellos y hacemos obra de misericordia por ellos, ¿sí? Y entonces es tan importante, como les digo, que no olvidemos lo que la palabra de Dios nos dice y que una de las enseñanzas principales que nos da la santa palabra de Dios es que dejemos de juzgar a los malos y volteemos a nuestra propia forma de vida, mis hermanos.
por los que evidentemente van por el mal camino. Hay que orar por ellos. Hay que pedir para ellos conciencia de pecado, para que no les llegue esa lepra espiritual, como nos decía el Padre Gerardo Sandoval. Y entre las cosas que nos decía y de las cosas, de lo que no debemos de perder de vista es, ¿qué tipos de pecados, mis hermanos, nos pueden llevar al fuego eterno? ¿Y qué tipo de obras nos pueden proteger? Decía también San Juan Bosco que las obras de misericordia abren las puertas del cielo y cierran las puertas del infierno. Lo decía San Juan Bosco, ¿sí? Y aquí hay uno de los sueños de San Juan Bosco que es importante compartir con ustedes. Por eso el libro no olviden de comprarlo, Los sueños de San Juan Bosco. Y dice así, San Juan Bosco: hace unas noches soñé que se me aparecía la Santísima Virgen y me reprochaba por haberme callado últimamente acerca de la grave obligación de dar limosna. Y me dijo, mire que aunque uno sea sacerdote puede perderse por pecados contra el sexto y el séptimo mandamiento, aclara San Juan Bosco. Y me insistió en que son muchos los que se pierden por no haber hecho buen uso de las riquezas, por hacer uso indebido de sus bienes y no repartir lo suficiente a los pobres. Y añadió, si los que tienen bienes de fortuna repartieran entre los huérfanos y pobres lo que no les resulte muy necesario, sería mucho mayor el número de los que lograrían salvarse. Pero desafortunadamente son muchos los que se guardan para ellos solo sus riquezas y esto será su perdición. Y luego viene una notita en la parte de abajo. Desde hacía varios años venía don Bosco hablando muy fuertemente a los ricos y a todos los que tenían algunos bienes de fortuna acerca del gravísimo deber que tiene todo cristiano de compartir sus bienes con los necesitados. Muchos lo criticaban por esto y hasta lo querían acusar. ¿Cómo lo ven? Y hasta lo querían acusar ante las autoridades eclesiásticas por hablar tanto acerca de los graves peligros que les esperan a los que tienen bienes si no los comparten con los necesitados. El santo repetía, si ahora no repartes voluntariamente sus bienes a los pobres, un día ellos vendrán con un puñal y otra arma en las manos y se los quitarán a la fuerza. Ahorita, leyendo, hay otro momento en que en otro de los mensajes de este mismo libro, la Virgen le vuelve a decir que ya él no ha hecho esa invitación en sus homilías. Y San Juan Bosco le dice, pues es que se enojan, las personas se enojan cuando los digo. Y bueno, pues ya querían hasta demandarlo, ¿no? Para que no siguieran insistiendo sobre eso. Ahora, ¿qué nos dice también? Todas estas reflexiones son importantes, mis hermanos. En este libro de Providencia Divina que también les hemos recomendado, que es un testimonio, una experiencia que el Señor le permite vivir a una mística boliviana, Catalina Rivas, sobre una visión distinta acerca de la muerte, lo dice ella, ¿sí? También este libro hermoso lo pueden conseguir
pues aquí hay una dirección, un teléfono, y si no les contestan ahí, pueden hablarnos a nosotros también. El teléfono es de Mérida, Yucatán, es 999-944-0540. Si alguna de las hermanitas del ANE me hace el favor de ponerlo, lo voy a volver a repetir. 999-944-0540, o el teléfono que tenemos aquí en Ciudad de México es 55-55-79-7901. ¿Qué le comparte el Señor a Catalina sobre una visión distinta acerca de la muerte? Pues le comparte esa necesidad que tenemos de estar preparados y saber con qué tipo de manos nos vamos a presentar en nuestro momento final, mis hermanos. Y dice estas palabras maravillosas, reflexionemos sobre ellas. Dice, fortalézcanse con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia, son revelaciones de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Estarán solos y desnudos, con las manos llenas o vacías. Lo vuelvo a repetir. Fortalézcanse con la oración. ¿Se acuerdan eso? El Señor en el Huerto de los Olivos le decía a San Pedro, ora para que no caigas en la tentación. La tacañería también es una tentación terrible, mis hermanos, ¿sí? Fortalézcanse con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia, estarán solos y desnudos, con las manos llenas o vacías. Y antes de empezar el testimonio, que es bellísimo, porque le es anunciado a ella con anticipación la muerte de un familiar y todo lo que pasa después de eso. Se pone un texto bíblico que es evidentemente lo más claro, que está en Lucas 12:20, sobre aquel hombre que tuvo una cosecha importantísima y que ante esta situación pues ya no le cabían en sus graneros la cosecha y dijo, no, pues la voy a destruir y voy a hacer una más grande. Él nada más pensando en él, en sus beneficios. ¿Y qué le contesta nuestro Señor? Pero Dios le dijo a ese hombre que nunca le pasó por la mente compartir. Tenía mucho, ahora tengo más y lo voy a seguir guardando. Pero Dios le dijo en Lucas 12:20, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que yo recordaba hoy en la tarde un caso que me tocó conocer, ¿sí? En las personas que les pasó esto. Recordemos que les he dicho que yo soy de un lugar del norte, allá en el estado de Sinaloa. Cuando tú vas por la carretera, mis hermanos, es algo hermoso porque todo el camino son siembras de diferentes tipos, de frutas, de frijol, de arroz, de trigo, pero todo el camino va viendo esa obra maravillosa del Señor que nos ha regalado esas semillas para alimentarnos. Y bueno, pues allá las personas tienen sus tierras, las siembran y algunas están esperando tener buenas cosechas, como este hombre, ¿sí? Pues hay una situación que se presentó de una persona que de la noche a la mañana lo que logra de sus siembras es levantar un número grande de lo que había sembrado, no recuerdo exactamente si era
si era frijol o era trigo o qué otra era, pero rebasado los cálculos de lo que él pensaba que iba a levantar en porcentaje, ¿no? De siembra. Y no solo eso, sino que está él recabando sus siembras. Yo recuerdo porque a mí me tocó, bendito sea Dios, en épocas de años atrás, papá sembraba algodón, por ejemplo. Y eran camiones de algodón, camiones y camiones, eran todos camiones, se tenían que formar para ir a entregarlos y venderlos, ¿no? Entonces, esta persona fue rebasada con el cálculo que había hecho de cuántos camiones iba a juntar de esa su siembra, rebasado. Pero no solo eso, sino al otro día se le da la noticia que el precio que se tenía contemplado, con el que se le iban a pagar, lo estoy diciendo de memoria, me puedo equivocar en algún dato, pero lo profundo de esto es, a donde quiero llegar, es el desenlace. Que prácticamente el precio se había dobleteado, entonces iba a ser una fortuna lo que iba a recibir de esa siembra. Y fue tan grande la alegría, el no sé qué palabra usar para decir cómo manejas tanto la alegría como la tristeza. Tan fuerte el impacto de lo que él consideraba que iba a ser o era la mejor cosecha de su vida, que esa noche muere de un infarto. Murió de un infarto por la alegría de saber todo el dinero que iba él a ganar a la venta de esa cosecha, ¿sí? Y bueno, pues no sabemos, mis hermanos, el día y la hora. ¿Y por qué es tan importante el meditar? Que nosotros no estamos aquí para juzgar quién es bueno o quién es malo. Darle gracias a Dios por los buenos y pedir oración por los malos, porque, mis hermanos, los que viven su vida sin conocer lo que Dios nos pide, sin saber lo que es palabra de Dios, sin creer que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pues se van a encontrar con una sorpresa terrible en el momento de su muerte. Y ante esta pregunta, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Y qué decirles del Nuevo? Porque el Nuevo nos rebasa. Si tú te tomas la molestia de ir a lo que dice aquí, bueno, vamos de una vez, en el libro, en el Evangelio de San Mateo, que son palabras que difícilmente la gran mayoría de esas personas que viven alejadas de Dios, la gran mayoría, yo diría que probablemente ignoren este texto bíblico. Por eso, hermano, comparte. No solo comparte ahorita, pones compartir. Y a los días pones compartir. A las semanas pones compartir y a alguien le va a llegar este texto bíblico que es tremendo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios con aquellos que no quieren compartir, que se resisten a compartir? Dice, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Es palabra de Dios, mis hermanos. Y es una obra de misericordia hacerles saber que si nosotros no compartimos de lo poco o mucho que tengamos con nuestros hermanos necesitados, vamos a ser echados al fuego eterno. Y esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que responde precisamente ante esto? ¿Sí?
¿qué va a pasar con los malos? Por eso escuchábamos, leía que hay personas que inclusive se desaniman al ver que los malos viven, disfrutan, gozan. Mi hermano, mi hermana, pero es ¿cómo decirles? Nos decía nuestro formador, ¿dónde piensas tú pasar la eternidad? ¿Cómo comparar la eternidad con ese, cómo decirles, ese tiempo que pasa como suspiro? Así mueras a los 80, 90 o 100 años, es un suspiro comparado con toda una eternidad que nos podemos estar perdiendo en el lugar equivocado, ¿sí? Entonces, ante esta pregunta, ¿por qué le va bien a los malos? La palabra de Dios en el libro del Antiguo Testamento de Malaquías 4 nos responde: porque llega el día ardiente como un horno. Todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego ese día. No quedará de ellos ni ramas ni raíces. Pero en cambio, para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia, que traerá en sus rayos la salud. Ustedes saldrán saltando como terneros cebados. Pisotearán además a los malvados, que serán como ceniza esparcida en el camino de ustedes cuando yo actúe, dice Yahvé. Y hay que recordar, esta es la santa palabra de Dios. Y hay que recordar también cómo era antes, mis hermanos, mis hermanas. Leemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cómo se juzgaba. ¿Sí? En el libro de Éxodo, si nos vamos a Éxodo 20, 22, que es muy conocida. Este texto bíblico es muy conocido, pero poco aplicado en la actualidad, porque la misericordia de Dios nos cubre. Dice así, Éxodo, déjeme ver. Ya me hice bolas, se me pegaron un poquito las páginas. Ya lo traigo perdido, ya se me acabó el tiempo, pero aquí está. Éxodo es 21, aquí me equivoqué a la hora de anotar. Es Éxodo 21, 22. Si unos hombres en el curso de una pelea dan un golpe a una mujer embarazada provocándolo un aborto sin que muera la mujer, serán multados conforme a lo que imponga el marido ante los jueces. Pero si la mujer muere, pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Así era antes, mis hermanos, ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿cómo es ahora? ¿Cómo esa misericordia de nuestro buen Dios nos arropa, nos envuelve y nos dice que Él es un Dios de misericordia? ¿Sí? Y ese Dios de misericordia nos dice que compartamos, que hay una acción que nosotros podemos compartir y que Él manifiesta a través de una monjita polaca, Santa Faustina. Él manifiesta a través de este diario
el diario que ella escribe, donde le es ordenado que lo escriba para que lo conozcamos. Y de hecho, el Señor le dice a ella, así como San Pablo lo dice en primera de Timoteo, que si no te ocupas de tu familia, eres peor que el que no cree, mi hermano. De nada te sirve tu fe si no te ocupas de tu familia. Y aquí a ella, a esta monjita polaca, le dice, si tú callas y no lo compartes, le dice el Señor, tú me vas a dar cuenta de esas almas, porque esta es la última tabla de salvación. ¿Y cuál es la última tabla de salvación que el Señor le da a esta monjita polaca? Que compartamos la bendición de la coronilla de la Divina Misericordia. Es una oración, mis hermanos, que la hacemos en un lapso aproximado de 8 minutos, en la cual estamos acudiendo a la pasión dolorosa de nuestro Señor y pidiendo perdón por nosotros y por el mundo entero. Es un folleto que puedes comprar tú en cualquier librería católica y es la coronilla de la misericordia. Y lo que hacemos y decimos es, Padre eterno. Es una coronilla que va dirigida a Dios Padre. Y va dirigida a Él porque ponemos en manos de Él esa pasión, esa crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para que sean perdonados nuestras faltas y pecados. Última tabla de salvación, pero tiene una condición, por eso es importante compartir. El Señor está dispuesto a auxiliar a ese pecador, por más grandes que sean sus pecados. Si en ese último instante de su vida reza esta coronilla, o si la reza ahorita en este momento, va a ser auxiliado en la hora de la muerte, con una condición, que sea una persona misericordiosa, que sea una persona que no voltee para otro lado cuando hay un pobre extendiendo la mano, que sea una persona que ignore aquel pobre que está necesitado de un pan, inclusive a veces dentro de tu misma familia. Entonces, es la única condición que pone nuestro Señor, que sea una persona, porque Él habla de que Él es justo también. Entonces, las obras que dejamos de hacer. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión les comentábamos que nos decía y nos compartía en un retiro un sacerdote español? Para sacudirnos, mis hermanos. Dice, hay un pecado que rara vez es confesado, a través del cual tú puedes irte al fuego eterno. Y rara vez es confesado. Bueno, nosotros nos quedamos boca abiertas. Padre, ¿a qué se refiere? El pecado de omisión, decía el Padre. Rara vez se acerca una persona a confesarme un pecado de omisión. Rara vez viene y me dice, Padre, me pidió un pobre y no me dio la gana. Me pidió un hermano, un amigo que lo ayudara y teniendo la manera no me dio la gana, no lo quise hacer. No tenía tiempo. El pecado de omisión. Y en el Antiguo Testamento, nada más que ahorita no tengo en la mano, no me acuerdo si es en el libro de Números, viene en el Antiguo Testamento, algo que leí que a mí en lo personal me impactó muchísimo. ¿Qué les puedo decir? Porque lo que dice, o es sabiduría, bueno, se los prometo para el próximo programa. Se nos dice que no volteemos la cara al pobre, porque si él te maldice, mi hermano, dentro de su necesidad, dice, estoy diciendo con mis palabras, su Creador lo escuchará. Tanto si te maldice, porque te volteaste para otro lado y lo ignoraste,
Y aquel pobre tenía verdadera necesidad, así fuera de una monedita. Si él te maldice, su Creador lo escuchará. Pero también dice en el libro de Sirácides, que no se nos olvide el libro de Sirácides 21, donde la santa palabra de Dios nos dice que la oración del pobre, mi hermano, taladra los oídos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La oración del pobre taladra los oídos de Dios. Que una de las oraciones, que una de las bendiciones más importantes que tú puedes recibir es cuando tú lo ayudas y Él te dice, y Él te contesta, Dios la bendiga. Y entonces, hecho está, mi hermano, en ese momento. Hecho está, Dios te está bendiciendo. Sirácides 21, la oración del pobre taladra los oídos de Dios. Entonces, no ignoremos precisamente, como les decía, en este libro de providencia divina, las bendiciones, pero también lo que nos dice y nos comparte este testimonio también que está en este otro libro. Bueno, yo me llevo recomendándoles libros, del Sinaí al Calvario. También es un libro hermoso, dictado a nuestra hermana Catalina Rivas. Y en este hay un momento en que el Señor nos jala las orejas y dice algo importantísimo. Dice el Señor lo que tenemos que hacer y cómo ayudar no solo a la familia, a los amigos. Y da una descripción de lo que es un verdadero amigo en el Señor. Dice, amigo es aquel que se incomoda y se priva de algo o de muchas cosas para ofrecértelas. Amigo es aquel que es capaz de privarse de sus horas de descanso para trabajar por ti. Amigo es aquel que te confía sus penas y alegrías, que siempre es transparente para ti y que siempre te llevará hacia un crecimiento en la fe y en el amor de Dios. Que sepamos distinguir, mis hermanos. Amigo es aquel que edifica, que une, que reúne, no el que destroza, destruye, derriba para sentarse encima de los escombros. Amigo es aquel que da la vida para salvarte, dice el Señor, como lo hice yo. Y añade, no, dice Jesús, yo no me olvido de aquellos a quienes ustedes, los hombres, olvidan. Yo escucho a quienes ustedes no oyen, porque los ruidos de sus almas les impiden tener la paz para escuchar a los otros y lo que sus acciones quieren decirles, por irrazonables que le parezcan. Yo coloco, dice Jesús, en mi sagrado corazón aquellos que ustedes dejan tirados por el camino, aquellos a quienes ustedes calumnian, aquellos a quienes ustedes destrozan por alcanzar lo que ellos poseen. Bienaventuranzas, mis hermanos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.